Muy buenas a todos. Quisiese compartir el día de hoy algunas consideraciones que estuve elaborando en el trabajo con niños con la condición del espectro autista. Eh, y podríamos pensar que esto ya se ha hablado muchas veces, y es cierto, pero me gustaría poder darle una nueva vuelta de rosca a esto, utilizando saberes de una disciplina que me gusta mucho, que es la lógica, específicamente la lógica modal. Muy bien. Bueno, le puse el nombre de necesariedad psíquica. Es un concepto que proviene en parte de la lógica modal, en parte también de la filosofía, lo que es la necesariedad. Y vamos a pensar cómo podemos utilizarlo esto en la clínica. Cualquier tipo de clínica con personas con la condición autista. De todas formas, estos saberes nos pueden servir para pensar otras cuestiones. He estado haciendo muchas relaciones también con lo traumático, gracias a muchas experiencias de trabajo en situaciones de emergencia. Para iniciar nuestra ponencia necesitamos tener en claro lo que sería lo contingente y lo necesario, dos conceptos sumamente importantes y la base de la lógica modal, que bueno, básicamente lo contingente serán aquellas frases, aquellos juicios, aquellas afirmaciones que decimos día a día que no se puede comprobar o no tiene una probabilidad del 100% de que eso suceda. Es decir, mañana puede que llueva, mañana puede que caiga un meteorito. Es decir, ¿es posible? Sí, puede que caiga un meteorito. Ahora, ¿cuán probable es? Y no todos los días cae un meteorito. No todos los días. A diferencia de la necesariedad, en donde el sol, por ejemplo, sí sale todos los días. O al menos eso pensamos. Nosotros ya compartimos la idea de que el sol sale todos los días. Es un saber muy firme, es como que está bien clavado en la tierra. A diferencia quizás de lo contingente, que lo podemos pensar como algo que se sostiene sobre la arena, una arena movediza, y puede llegar a un punto en que se enclave y eso deje de moverse y se convierta en necesario. Es decir, entonces lo necesario es aquellos juicios, frases, aquellos saberes, aquellas cosas que se van a dar siempre de la misma forma. Es como lo inmueble. Una casa siempre está en el mismo lugar, pero las personas no. Las personas se mueven, no siempre van a estar en los mismos lugares, pueden estar en distintos lugares. Entonces lo necesario son esos puntos de referencia para que se den las posibilidades. Habilita a que podamos jugar. Son las reglas del juego esas necesariedades. En un partido de fútbol hay cosas que se tienen que dar sí o sí y otras que no. Por ejemplo, no se puede tocar la pelota con las manos, salvo el arquero, obviamente. Entonces, para que el fútbol funcione, no se tiene que romper esa regla. Para que el fútbol funcione, no podemos golpear a nuestro compañero o al contrincante porque nos sacan roja. ¿Y qué es lo posible? Y bueno, lo posible es que en ese partido haya goles, haya insultos y de todo un poco. Que se pasen la pelota como no, que el partido sea aburrido o no. Eso ya es contingente, dependerá de las posibilidades que se puedan desarrollar. Más claro, bueno, no es mucho más lo que hay que saber de esto, es sencillo. Dentro de la lógica modal hay muchísimas teorizaciones, pero nosotros vamos a simplificar utilizando a Kripke, Saul Kripke, que nos hablaba de mundos normales y mundos no normales. En un mundo normal, o normativizado, voy a decir yo, para no usar el término normal y anormal, por una cuestión es más del peso de las palabras. En lo normativizado operan las necesariedades. Sí hay puntos de referencia, perdón, está mal, pero sí hay puntos de referencia. Podemos ver esta primera imagen, hay puntos de fuga, puntos a donde nosotros dirigimos la mirada, donde vamos a esperar cosas, lo que va a organizar
la secuencia de los elementos, los va a distribuir. Entonces, en un mundo normativizado hay reglas que se cumplen y que se esperan que sean cumplidas y que van a suceder sí o sí. Y en un mundo no normativizado no opera esta necesariedad. El mundo es más caótico, como lo que estamos viendo a la derecha, esa imagen, con un montón de edificios, y también hay barcos, hay islas y demás. ¿Dónde podemos pensar esto? Pensémoslo en relación a lo traumático. Nosotros, al menos en Argentina, nos levantamos día a día y desarrollamos una vida, vamos a decir, normal, sin esperar que de la nada, de golpe y porrazo, un misil nos caiga y explote enfrente de nosotros. O de la nada un edificio explote. Esa explosión, esa novedad tan fuerte, ese evento tan traumático, es traumático porque rompe las certezas con las que veníamos manejándonos. Nosotros no esperábamos eso. ¿Y qué sucede después en una persona que atraviesa una situación traumática? Si todo sale mal, esperemos que no, pero si todo sale mal, esa persona ingresa en un estado de hipervigilancia, un estado paranoico, en donde siente que todo puede pasar. Si me explotó la embajada, cualquier otra cosa puede explotar en cualquier momento. Si Estados Unidos, que yo esperaba que no me tire una bomba, me tiró una bomba, en cualquier momento otros países podrían dispararnos. Lo podemos llevar también al plano del amoroso, o también en los traumas familiares que tienen que ver con estos abusos que suceden. Yo nunca esperaba que quien se dice ser, que sea mi padre, mi hermana o mi familiar, me haga esto, rompe mis certezas. Y cuando se rompen las certezas, el aparato psíquico empieza a buscar equilibrar, empieza en esas arenas movedizas a buscar algún punto de referencia. Ese punto de referencia se rompió y entonces quedamos un poco desestabilizados. Y ahí vemos estas características típicas, la hipervigilancia, es decir, estamos atentos a todas las señales, sonidos posibles, qué fue eso, qué es esto, qué está pasando, ciertos sentimientos paranoicos, cualquier persona puede dañarme, en cualquier momento las cosas pueden suceder de nuevo, obviamente el malestar, y todos los signos posteriores que tienen que ver la anedonia, quizás abulia y demás. Siguiendo esto, quisiese también, como un paréntesis, hablar de las diferencias entre lo que es un autismo secundario y un autismo primario. Si bien hoy hablamos de un espectro que está perfecto, existe, es decir, múltiples presentaciones y particularidades, sucede que esto también nos trae un problema. Nunca se habla de las contras de pensar simplemente en la cuestión del espectro, solamente se habla de los pros y se intenta siempre rechazar la reflexión sobre esto. Básicamente el autismo primario es aquel en donde la causa de los comportamientos, signos y síntomas autísticos, aquellos síntomas que generan ciertas dificultades en la vida cotidiana, son desconocidos, ¿sí? Y los secundarios o sindrómicos es que estos signos o síntomas que se consideran o se denominan autísticos devienen de alguna causa médica conocida. Y es importante porque la gente del interior, como yo, vivimos constantemente recibiendo casos de personas con autismos secundarios cuyas causas nunca se han develado. Van al neurólogo, al psiquiatra, el psiquiatra en 5 minutos le dice autismo, pero no le puso ni 5 de interés a indagar si ese chico está con alguna alteración metabólica, si tiene epilepsia, crisis focales, si ha tenido crisis benignas, síndrome de West en los primeros años de vida.
nada, ¿no? Y es importante poder hacer una precisión de esas causas, un buen seguimiento. De todas formas, los considerados autismos idiopáticos y el sindrómico tienen características clínicas muy, muy diferentes, demasiado diferentes, y la clínica o el abordaje, si encaramos desde la cuestión del espectro por ahí, hace que sea muy difícil acceder a la información de forma organizada. ¿Qué estoy diciendo con esto? No es lo mismo buscar información terapéutica para autismo idiopáticos que sindrómicos, porque la presentación clínica es muy, pero muy distinta. En unos no existe casi el habla, hay alteraciones intelectuales severas. Es lo que antes, hace mucho, todos los neurólogos, psiquiatras y psicólogos llamábamos orgánicos. Hoy simplemente se le cambió y ya se los metió dentro de autismo exclusivamente. Pero es esa categoría diagnóstica que me parece que habría que revisar nuevamente, porque en este afán de la neurodivergencia se están creando bolsas de gatos. Bueno, la repetición, si volvemos a esta cuestión de los mundos no normativizados y normativizados, la necesariedad y la contingencia, la repetición va a ser la enemiga de la incertidumbre y la novedad. La repetición construye lo necesario, la repetición construye certeza. Vos sos mi papá, vos sos mi mamá. Pero ¿qué pasa cuando papá va, vuelve, se va, vuelve, se va, vuelve? ¿Qué hace el chico? Le llama a papá al abuelo, le llama a papá al hermano quizás. ¿Por qué? Porque papá está boludeando, da vueltas, siempre, lamentablemente es un tema muy común. Pero bueno, papá boludea, entonces el niño empieza a buscar la certeza. Pero si este es mi papá, es un abandonador, entonces ¿será que este es mi papá? Capaz. Y papá significa ser que te cuida, que está con vos, pero no, entonces, abuelo, vos sos mi papá. Y sin tanta conexión de que él es el abuelo, sino diciendo papá. No, hija, él no es tu papá, él es el abuelo. Papá, papá, papá. Y sigue insistiendo con eso. Entonces la repetición, aquello que siempre está en el mismo lugar, la mamá o el papá que esté siempre con los chicos, genera la idea y la conexión de que eso es una certeza, eso está, ellos son mis puntos de referencia, mis lugares afectivos, y que es sumamente importante para cualquier niño tener esa necesariedad, una rutina, saber que a tal hora nos dormimos, a tal hora comemos. Tenemos que generar esa rutina, neurotizarnos, podríamos decir, pero las cosas tienen que ser esperables. Cuando los chicos están en una rutina sumamente desorganizada, donde no se come, a la noche sí, se come cualquier cosa, se puede juntar o no, no hay ninguna restricciones en cierto punto, no hay límites, no en decirles qué hacer, sino como organización de los espacios, obviamente empiezan a surgir síntomas. Entonces, la repetición, en su categoría, en su cuestión de hacer algo esperable, como si fuese un péndulo, yo sé que cuando estoy del lado derecho voy a llegar al izquierdo. Yo sé, esa sensación de saber, ¿no? Genera una tranquilidad, combate esa incertidumbre. La repetición es aburrida, pero genera seguridad. Podemos ver esta imagen donde vemos una casa, o no sé, lo que sea esto, pero ya sabemos cómo es la estructura, no nos topamos con nada raro, nada distinto. En cambio, en esta otra imagen tenemos un montón de elementos sin mucha conexión entre sí.
podríamos, como metáfora de la novedad, la incertidumbre, no se entiende bien. Acá sabemos muy bien qué está sucediendo. Abordajes en el autismo. Con eso vamos a ir pasando a esto. Los mejores tratamientos se basan en principios naturalistas y estos tienen que ver con usar las ganas que tiene el niño hacia el aprendizaje. O sea, usar todas las ganas que tiene el niño para algo, ese deseo, esa motivación la usamos para que aprenda. Al niño le gustan las burbujas, bien, usamos las burbujas como mecanismo motivador para el desarrollo de la palabra burbujas, o para las palabras quiero burbujas, para que, es decir, se trabajaría con una motivación directa. No es que meramente es un premio las burbujas, sino que usamos de manera natural, instantánea, esa motivación para el desarrollo de esa habilidad también. Habilidad de soplar. No es que yo le pido, sopla primero y después yo te voy a dar la... No, con el mismo elemento lo ayudo a eso. Voy a dar un ejemplo, un niño que necesitamos que incremente su vocabulario, principalmente que expanda también las frases, y estábamos jugando con ruedas y él decía rueda. Y yo le repetía otra rueda, rueda, otra rueda, y cuando dijo otra rueda, le pude dar la rueda. Y entonces empezaba a repetir cuando él quería otra rueda. Tiene un encuadre, una estructura, algo que siempre se repite y se flexibiliza, pero siempre de forma lenta. Hay objetivos claros, cuantificables. No es lo veo mejor a fulano, sí, avanzó un montón. Esos son cosas de crotos, ¿sí? Eso es de chamamecero, de chamullero. Lo vi bien, anda re bien. Es cierto que es una cuestión muy obsesiva estar con los registros, no hay tiempo, la plata es poca y no alcanza, pero si lo hacemos por los chicos, o hay que cobrar mejor, tenemos que pelear por cobrar mejor, o dedicarnos a otra cosa quizás, porque joder el desarrollo a un chico y no saber si avanzó por mero desarrollo, es decir, por mero crecimiento, o porque están haciendo otras cosas en la casa, es un problema. Y es muy típico eso de trabajar con, sí, lo veo bien, avanzó una banda. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Hay registros? No. Bueno, lo de los registros lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante trabajar con registros. La crisis emocional y el trauma psicológico. Las emociones son respuestas que tienen que ver con cuestiones orgánicas, pero también muy importantes sociales y también obviamente cognitivos. Y obviamente lo que busca es adaptarnos al entorno. No va a haber atención sin emoción, y esto es muy, pero que nos tenemos que grabar, y más en los niños de hoy. Los niños de hoy son bastante diferentes a los de antes, que la estructuración psíquica de nosotros, de los seres humanos, ya no es la misma a la de aquellos del 1900 que ante las frustraciones acumulaban y organizaban un síntoma bastante complejo, sino que acá es pumba, de la nada ya hay una respuesta. Si esto no me emociona, no atiendo, no presto atención. Eso tiene que tener que ver mucho con las tecnologías y demás. Pero bueno, no hay atención, no hay percepción sin emoción. No hay aprendizaje si lo que yo voy a aprender no toca algo de mí, no me emociona en algo. No voy a poder aprender. ¿Qué me acuerdo? Eventos emocionantes. Emocionante no quiere decir que sea lindo. Me acuerdo de lo más feo, de cuando la profe me retó. Y también me acuerdo de lo más lindo, cuando la profe me puso un 10. ¿Qué no me acuerdo? Y no sé, no me acuerdo algunas frases que me decía, algunas pavadas, algunos temas, textos. Ese día era neutro. Y cuando la cosa es neutra, no va a haber procesos cognitivos.
la gente de antes que plantea, yo a los golpazos aprendía, tiene que ver un poco con esta cuestión. Esa emoción de miedo, de temor, esa angustia, hacía que se imprima el saber. Así funciona la emoción, va a ser aquel sello que imprime la información, cualquier información. No hay emoción sin sociedad. Esto lo pueden leer en Parkinson. Las emociones son sociales, se llama el texto, muy bueno. Porque las emociones tienen un gran carácter de transmisión o comunicación. En toda reacción emocional o toda expresión emocional, yo comunico algo al otro. Una sonrisa comunica una retroalimentación positiva al otro. Es decirle, seguí así, sos divertido. Una cara de culo significa, deja de decir pelotudeces. Perdón por las palabras, ¿no? Aún así también tenemos reglas de sentimientos y reglas de expresión de nuestras emociones, y todo eso tiene que ver con la sociedad en la que estemos. Si te deja tu pareja, en Japón reaccionás de una forma que es muy distinta a la que se reacciona quizás en Argentina. Si te peleas con alguien, no está permitido ponerse triste, tenés que ponerte enojado. Bueno, esas son las reglas de sentimiento y expresión. Todas estas emociones se aprenden, las emociones se aprenden a domeñarlas, a manifestarlas. No hay emoción obviamente sin cerebro, sin encéfalo, sin todos los procesos implicados, el sistema límbico, la amígdala, el eje hipófisis el eje hipotálamo hipófisis adrenal, muy importante, una de las cuestiones más importantes. Entonces, si las condiciones de vida no están bien desarrolladas, también no va a haber procesos emocionales adecuados. Crisis emocional. En la crisis emocional hay una falla en los mecanismos de regulación. Cuando alguna situación a mí me sobrepasa y yo no puedo compensarla cognitivamente, es decir, planificar y plantearme esto es normal, esto está tranqui, se me rompe una certeza. Y si yo no tengo un edificio cercano para volver a ese edificio, empieza a tambalear esa certeza y empiezo a tambalear yo. Y ahí sobrevienen esas conductas caóticas que todos vemos, esas reacciones emocionales súper intensas, y que todos decimos ese es el problema, pero no. La reacción emocional intensa es un intento de solución. La persona al grito, el desorden, el golpear algo de forma desadaptativa, obviamente, y disfuncional, intenta resolver. Intentamos destruir aquello que es inaceptable, la furia narcisista, ¿no? Intentamos comunicar al otro nuestro malestar con nuestros gritos. Es como decirle, posta, esto me está haciendo mal. Intentamos restaurar el orden mientras movemos la cabeza así. Se rompen esas certezas que estructuran las creencias y conocimientos del mundo, de las personas. Y empieza a llevarnos a otro mundo, a otro orden lógico, el que hablábamos hoy. Se nos rompe una certeza, se desanuda los hilos y la cadena se sale, y empiezo a entrar en ese mundo en donde no hay normatividad, no hay necesariedad. Empiezo a estar tambaleando, a menos que tenga un soporte, gente que me haga el aguante, o algo que me haga un soporte, al menos psíquicamente. El trauma impone una tiranía de la posibilidad. Todo es posible. Todo lo que es posible, es decir, lo negativo también, que el profesor, que el terapeuta me pueda atacar, se vuelve omnipresente, se vuelve algo que se puede dar. Eclipsa las seguridades que yo tenía. Es decir, ante una crisis
emocional, una falta de regulación, el niño autista o el adulto en crisis traumática, quien sea, puede sentir que vos podés hacerle daño, que quizás vos le vayas a hacer daño. Entonces no flashees que le podés agarrar las manitos y decir, hey, soy yo, tranquilo, no sé qué, no. Toma distancia, tranquilo, cuida que no se lastime, pero ten en cuenta que vos en ese momento no sos quien pensás que sos para él. En ese momento esa persona puede sentir que vos tenés malas intenciones con él. Puede sentir que se está por morir también, que se puede reventar la cabeza, es decir, empieza a entrar en ese estado de que se puede morir. Es un estado más más orgánico de supervivencia, un estado de alerta muy sobreactivado. Ventral vagal, hay una teoría, la teoría polivagal, que está buena, que plantea estas cuestiones. Bueno, entonces se ve en la clínica el niño cuando se le falla los mecanismos de regulación, empiezan a entrar en crisis y empiezan a gritar, empiezan a hacer, a pegar golpes o quedarse quietos, lo más quietos posible, y nos ven que nosotros no lo podemos calmar tampoco. Nada lo puede calmar en ese momento, o puede salir corriendo de nosotros, nos puede tener miedo. Es importante entender entonces por qué nos tiene miedo. ¿Por qué? Porque en ese momento se suprimen esas certezas, las pocas que tiene, y sobre todo si hablamos que en el autismo hay algunas alteraciones en las funciones de mentalización, esa persona puede llegar a sentir que vos querés hacerle daño porque sus capacidades de mentalizar, de identificar intenciones en el otro, tienen ciertas dificultades o están en desarrollo. Sigamos con eso. Dificultades en la mentalización. Yo, para pensar que el otro está pensando, no lo logro identificar, ¿no? Hay otras cuestiones, la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, que es sentir las cosas por 10 o no sentir nada, y eso también es abrumador. Además de sentir experiencias corporales fragmentadas, es decir, no identifico muy bien de dónde viene el dolor del pie que estoy teniendo y empiezo a sentir que ese dolor está en todo mi cuerpo. Cuando yo sé bien que el dolor está en una parte, como que cobro cierta conciencia y tranquilidad, pero imaginémonos que un granito puede hacer que me duela toda la cara. Alteraciones en el desarrollo del lenguaje que generan frustraciones. Todos me hablan y yo no puedo hacer uso de las palabras. Y bueno, esto para pensar, digamos, cómo se juegan las certezas en los niños autistas, se juegan las necesariedades. Hay pocas necesariedades porque en términos neurológicos no hay necesariedades en la sensibilidad, porque de la nada un grito puede ser explosivo para mí. Yo no esperé ese grito y pumba, me hace percha al oído. Y de la nada también puedo sentir que no reconozco dónde está mi cuerpo, si estoy sentado o no, entonces tengo que palparme, tengo que moverme y la seño me reta y ahí un quilombo. Muchas veces me dicen, no, pero el pibe va a la joda, escucha la música fuerte. Obviamente que sí, porque él espera escuchar música fuerte. Ahora, estamos en un lugar, él no está tan divertido ahí, él no espera que ahí va a escuchar un grito, y escucha ese grito, se asusta, no le gusta para nada, porque rompe ese equilibrio dinámico de sensibilidad, se rompe el equilibrio. También me dicen, el chico en la casa pone todos los televisores en 100, esto es muy típico, muchos prenden todos los televisores. ¿Sabes qué quiere hacer ahí? Quiere generar un ruido blanco, es decir, un equilibrio de sonidos.
para que los demás sonidos dinámicos que salten, digamos, las tangentes creo que se llamaban, no me acuerdo en este momento, no lo afecten a él. Entonces él está esperando, él genera una repetición de sonidos. Mucha atención a eso, ¿ven? Vamos viendo cómo nos puede servir esto para entender con más facilidad y articular todo lo que le pasa a los chicos autistas. Entonces, no hay que descreer que sea una persona hipersensible. No esperaba esos sonidos. Si el chico espera, va a poder desarrollarse de una forma mejor. Esto es como una especie de software, podríamos pensar, el desarrollo de ciertas cadenas if. Si yo al teclado le empiezo a pegar golpes y tocar todas las letras a la vez, la compu se me apaga. Si yo aprieto una a la vez, la compu espera eso. Hoy las compus más modernas, si yo hago eso, tiene mecanismo de compensación y dice, este boludo está boludeando, así que no vamos a hacerle caso a lo que nos diga. Eso es una compensación. Eso todavía no está siendo desarrollado en estos chicos. En cualquier niño, esto se aplica para cualquier niño. Los niños todavía no desarrollan muchos mecanismos de compensación para decir, era un juego nomás. Hicimos un juego de asustarnos, una casa del terror, y bueno, había la clave rojo para prender la luz. Bueno, prendemos la luz porque todos se asustaron con los fantasmas, ¿no? Y rápidamente es un juego. Y el chico, es un juego, sí, es una pavada. O sea, ya empezó a esperar eso, lo construyó como una certeza. Si nosotros le decíamos, no, ese fantasma es real y puede que te persiga, vuelve a caer en la tiranía de las posibilidades. Entonces, mucha atención, los síntomas autísticos no son problemas, son intentos de solución. Desadaptativas para muchos, disfuncionales a veces, pero son intentos de solución. No tenemos que ir a detenerle los brazos cuando hace la estereotipia. No, porque él está queriendo recrear, reinstaurar un orden lógico, un orden psíquico. Entonces arranca con su estereotipo. Déjale, no rompas las pelotas, déjale que haga. De última, mejorar lo que le está jodiendo del ambiente. Hacerle sentir seguro, hacerle sentir certeza sobre la seguridad del espacio. Repite muchas palabras, la ecolalia tiene muchísimas funciones, una es comunicativa, una es desarrollar el lenguaje, pero también es generar de nuevo ese espacio y ese entorno de seguridad. Repetir, siempre, la palabra es repetir. Cuando todo se va a la miércoles, cuando ya nada funciona porque todos los del entorno están equivocados o no, pienso en los terapeutas, el terapeuta no sabe bien qué está haciendo, sobreviene ya un replegamiento psíquico, el chico empieza a ensimismarse más porque todo lo que está afuera es caótico, entonces cada vez más dejo de mirar a los ojos, dejo de escuchar, no hablo, no trato, salí, me quedo en la mía, genero una frontera muy rígida. Nosotros, terapeutas, tenemos que generar una aduana entre su mundo y el nuestro, o sea, el mío, es decir, un autismo de a dos, o de a varios. Generamos aduanas entre nosotros y las demás personas. Los intereses restringidos. Me acuerdo un fono que me quiso patotear un poco para... Che, ¿qué pasa? Que fulano sigue jugando con los camiones, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, todo el día está con los camiones. Déjalo ser, chamigo. Intereses restringidos. Busca generar un orden psíquico. Con eso no le vamos a sacar. Eso es de cavernícola, sacarle el aparato. De cavernícola, sacarle los únicos intentos de solución que tiene esa pobre persona, como cualquier otra. Y tiene su derecho a jugar con sus camiones que encima le gustan.
¿Qué hacemos entonces? Además de todo lo que estuve diciendo, tenemos que evitar lo multívoco, privilegiar el uso de signos. La palabra, cuando nosotros le decimos, hola fulano, ¿cómo estás? Las palabras, ahí le estamos haciendo percha. Primero que nada, la sensibilidad por los tonos, digamos, lo que es la psicoacústica, estamos hablando desde 3000 a 8000 hercios. Ese sonido, ¿no? Al cerebro es como que le hinca un cuchillo, bien potente. Entonces, hablamos más neutros, más graves. Si tenemos que cantar, vamos a cantar grave. Hola. Cuando le leemos un cuento, no tenemos una voz puntiaguda, no. Una voz chill, grave. ¿Sí? Lo más posible, pero no tan grave. No tenemos que hacer preguntas. Las preguntas abren posibilidades nuevamente. Y acá tenemos que ir a la necesariedad. La palabra, el significante, es multívoco. ¿Qué quiero decir con eso? Oscuro tiene múltiples connotaciones. Puede ser oscuro en el sentido de turbio, oscuro en el sentido de color, oscuro en el sentido mágico, múltiples. Y los chicos son conscientes, son sensibles a eso. ¿Y qué van a hacer? Replegarse. Cuando les hablan ustedes mucho a ese chico, el chico se tapa los oídos, se calla. ¿Ok? Mucha atención a eso. Bajemos el nivel, no le hablemos mucho, pocas palabras por minuto, no hay que llenar nosotros, no. Eso tenemos que elaborar nosotros, nuestra propia ansiedad. Hay que evitar las interpretaciones, eso para los psicoanalistas. Si vamos a generar empatía con él, tenemos que usar signos, onomatopeyas. Es decir, en lo oral es un auto. Hay una conexión unívoca entre. Puede ser que a veces no la capte, podemos discutirlo ahí que es más multívoco, pero la onomatopeya funciona así. Y van a ver que en la clínica, el primer día que hagan eso, el chico ya empieza a imitarlos a ustedes. Si ustedes hacen la ambulancia, al instante él repite el mismo sonido que ustedes. Pare, siga. Sonidos sencillos. La palabra es muy destructiva, puede ser en estos casos, ¿sí? Entonces evitamos. Imitamos la conducta del niño, eso genera una repetición de nuevo. Imitamos. Si el chico está haciendo algún juego, no le sacamos el juego nosotros, hacemos eso a la par para generar empatía. Empatía para que usted me entienda, pero para generar transferencias. Me acuerdo un niño muy replegado psíquicamente, estaba haciendo un juego moviendo algo, una rueda. Entonces yo también decido hacer lo mismo, al punto tal que en una de esas cosas del azar se me va la rueda, una tapa, mejor dicho, una tapita, se me va cerca de él y él viene y me la pasa. Salió de ese replegamiento, construyó una frontera psíquica. Y también con otro caso, me puse a hacer conductas repetitivas. Eso generaba en él también esa seguridad, esa esperanza y ese saber de que las cosas están ahí tranqui, no van a pasar nada malo. Hablamos bajito, decimos pocas palabras. Vamos a ver cuando hace alguna conducta repetitiva, alguna estereotipia, eso nos va a decir qué es lo que le molesta. Vamos a evitar mirar directamente a los ojos en los primeros intercambios. La mirada es muy potente y trae muchos mensajes, es muy multívoca. La mirada no es
una sola cosa. Hasta los adultos, una mirada dice mucho. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que evitar confrontar, quitarle las cosas. No le podemos decir dame y le sacamos simplemente. ¿Qué va a hacer? Va a llorar. Rompemos de nuevo ese mundo. Rompimos a su mundo, nos robamos algo y salimos de él. Eso sería. No tenemos que hacer eso. No tenemos que meternos en el juego, sacarle, inmiscuirnos ahí. No. Las fronteras, como entre países, se hacen de forma diplomática. No hay que agravar las crisis ni impedir sus mecanismos de curación. Esto que decimos, si está con una estereotipia, dejale. Si tiene intereses restringidos, dejale. Las vueltas de las repeticiones van a habilitar la posibilidad de novedades, pero de una forma más orgánica. Y bueno, adoptar una rutina terapéutica con registro. Entonces, para finalizar, un buen tratamiento va a tener en cuenta esto: instaurar la necesariedad psíquica. Muchas gracias y bueno, estaremos en contacto.